el proceso de reclutamiento, nosotros teníamos que era, imagínense un imán para atraer a todas las personas que pudieran ocupar un cargo. Entonces teníamos el mercado de trabajo y el mercado de qué? El mercado del talento humano. Ajá. Con esta imagen podemos explicarlo bien. Entonces nosotros teníamos dos mercados y a mí lo que me interesa es encontrar ese match o ese enlace entre ellos, cuál sería como la unión entre ellos. Y teníamos el mercado de talento humano y el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo son las vacantes que pueden haber en las empresas, ocupadas o no ocupadas. Tenemos el mercado del el mercado de trabajo, que son las vacantes o los espacios que tienen las empresas por ocupar o que ya están ocupados, es decir, todo eso que veíamos en la estructura organizacional, en el mismo organigrama, los departamentos, las áreas, todo lo que conforma la empresa y los espacios que nosotros necesitamos ocupar. Y por el otro lado teníamos algo que se llama el mercado del talento humano. Ese mercado de talento humano somos nosotros, somos las personas que podríamos ocupar esas vacantes. Entonces, ¿qué se hacía en el proceso de reclutamiento o de convocatoria y reclutamiento? Poner un imán para atraer a esos candidatos posibles. ¿Y qué nos pasaba por acá? Que nosotros encontrábamos algo que se llama un embudo y lo que me permite a mí hacer es ir filtrando pues esas personas o sus candidatos. Si bien, como pasa en redes sociales, pues nosotros tenemos una campaña que quizá llega a, no sé, 2.000 personas, pero de esos 2.000 personas solamente 200 van a hacer clic sobre el enlace, de esos 200 que hacen clic en el enlace, 100 se quedan mirando como tal lo que está ahí, de esos 100, 20 piensan en comprar y finalmente uno compra. Algo así va a pasar en el proceso de reclutamiento. Entonces, hay un montón de personas que son influenciados por ese anuncio. Entonces, yo miro, sí, esto llegué a 2.000 personas que pueden estar interesadas, pero de ahí a que yo tome la decisión de postularme, hay otro paso. De ahí a que yo cumpla con los requisitos que tiene esa vacante, bueno, y de ahí a que yo pase el proceso de selección, tenemos otro. Y de ahí a que yo escoja a la persona que va a ocupar la vacante, pues está por ahí. Entonces, eso nos pasaba en la etapa de reclutamiento, es atraer a la mayor cantidad de personas que pueda estar interesada o que pueda ocupar ese cargo. Reclutamiento es igual a atracción. Imaginen siempre que piensen en reclutamiento, imagínense el imán y extraer a la mayor cantidad de personas. ¿Qué veíamos nosotros en las tendencias actuales? Pues que las tendencias actuales buscan o hablan mucho de un reclutamiento a través de redes sociales. Esas redes sociales, pues lo que me permite a mí o lo que hace conmigo es finalmente que atrae a mucha más gente que a veces un periódico podría atraer, ¿sí? Que a veces un anuncio se quedaría solamente en la región, ahora atrae a gente pues de muchos lados del país, de muchos lados del mundo. Entonces eso hace que en teoría, pues si yo tengo más opciones para escoger o logro atraer más personas, pues voy a tener un mejor personal dentro de mi empresa. Y recuerden que uno de los valores más importantes para el talento humano o para la correcta administración de una empresa es contar, es el elitismo y es contar con las mejores personas para ocupar esos cargos. Entonces, si yo tengo más opciones, pues posiblemente pueda encontrar a la que sea mejor. Si yo tengo solamente 5 opciones y esas 5 opciones son las mismas de siempre, pues es factible que yo no tenga la mejor persona. Y eso ha evolucionado y ha sido real y tangible gracias a las redes sociales. Luego, veíamos que nosotros para postularnos normalmente nos piden algo que se llama la hoja de vida o el currículum vitae. Eso pues tiene una serie de lineamientos a veces, pero finalmente es libre como cada uno lo quiera construir. Sin embargo, siempre hay que tener en la cabeza de que estamos hablando de procesos de reclutamiento donde se presentan hasta 2.000 personas por un cargo, o a veces más o a veces menos, y cuál va a ser la diferencia entre si yo escojo una hoja de vida o la otra. Y ahora, pues con las herramientas que tenemos nosotros, pues tenemos muchas más posibilidades para hacer una hoja de vida que llame la atención.
Una vez veía un caso en una empresa de lácteos, la persona hizo su hoja de vida como en una caja de leche. Entonces, de esa manera, cuando envió la hoja de vida, venía, era en cada una de las caras, venía pues todos los datos personales. Sin embargo, pues después de ver todos los documentos ahí apilados de hojas de vidas y ver el tarrito, pues llamó la atención. Ahora, de ahí a que llamó la atención y que cumple con los requisitos y que pasa por las pruebas de selección, ese es otro cuento, pero al menos se logró diferenciar frente a las demás hojas de vida, y ahorita nosotros tenemos muchas posibilidades frente a eso. A veces están manejando una serie como de tarjetas, y en esas tarjetas viene el código QR o viene alguna dirección, bueno, vienen así como diferentes posibilidades para presentar de forma alternativa esa hoja de vida. Hay procesos tradicionales, hay procesos que son un poquito más fuera de lo tradicional, y depende del enfoque que tenga cada uno y hacia dónde lo quiera dirigir, que dependerá de la forma como lo quieran realizar. Entonces, una parte pues es lo que está constituido en la teoría, lo que les dice la teoría acerca del reclutamiento, lo que si alguno de ustedes va a profundizar en lo que es administración del talento humano, pues tendrá que entrar a revisar cada una de las técnicas. Nosotros tenemos que verlo pues de una manera general que nos permita avanzar y entender todo ese panorama de lo que está en los procesos de la gestión del talento humano. Luego, la clase siguiente a esa, hablábamos del proceso que se llama selección del talento humano. Con ese proceso de selección, entonces ya cambiaba la situación. Se supone que yo ya atraje a todas las personas posibles y ahora o a los más interesados, y ahora lo que voy a hacer es escoger, filtrar, definir quién va a ser la persona que va a ocupar esa vacante o quiénes van a ser las personas que van a ocupar esos puestos. Y eso requiere tomar decisiones. ¿Cómo se toman esas decisiones? Depende de la empresa. Yo les decía que muchas veces, pues afortunada o desafortunadamente, las pequeñas y medianas empresas de nuestro país funcionan de una manera, y es por el mismo voz a voz y por las recomendaciones que hace el vecino, el familiar, el primo del familiar, el primo del amigo, etcétera, etcétera. E incluso en empresas medianas de acá de Bucaramanga, uno va a la planta y pregunta, bueno, ¿cómo llegó esta persona a la planta? No, me la recomendó, o es familiar o es primo de este señor que lleva X cantidad de años acá en la empresa, y así sucesivamente, y eso pasa y es una realidad. Pero también es otra realidad, y es que las grandes empresas, las multinacionales y demás, pues también ellos han ido perfeccionando un poco ese proceso de selección del talento humano. Entonces nosotros vemos lo mismo, algo lo tradicional, cómo funciona en la realidad, y revisamos quizá un poquito de cómo está constituido en la teoría. Quisiera ampliar mucho más en el tema, podríamos hacer juegos con las entrevistas, con las pruebas de conocimientos, las pruebas psicológicas, con técnicas de simulación. Sin embargo, pues ustedes han visto el contenido de la asignatura, y ese contenido es bastante extenso, y tenemos solamente 2 horas a la semana en tiempos reales. Entonces, hay muchas cosas en las que podríamos profundizar, incluso pues digamos que desde la planeación estaba pensado hacer una ronda de entrevistas, estando entre todos en el salón, unos entrevistados, otros entrevistadores, y hacer una serie de filtros para escoger quién era el mejor frente a unos imaginarios, pero no se puede desarrollar de esa manera por las eventualidades. Entonces enfoquémonos pues en otras cosas. Y por eso en algún punto les compartí, por ejemplo, lo de Interactpedia, que me parece bastante pertinente de mirar. Es un ejemplo de cómo han ido cambiando los procesos de selección. Y también hace poquito la semana pasada, o inicios de esta, hoy es martes y yo ya siento que es viernes, pero ayer quizá vi un aviso de Manpower. ¿Se acuerdan del informe de Manpower que vimos hace un par de clases? Ese aviso, pues lo que hablaba, lo que decíamos era que ellos son unos reclutadores o ayudan a hacer el proceso de reclutamiento y de selección. Entonces nos contaban cómo están haciendo el proceso de reclutamiento en este momento de manera digital. A ver.
incluso en el video que veíamos de Heinicker, veíamos cómo han tratado de transformar, es un ejemplo que reparten bastante. Y acá pueden encontrar el video de los procesos de selección virtual. El 30 de marzo lo compartían, ellos contando cómo continúan pues efectivamente con esos procesos a pesar de que estamos en aparentemente no, estamos en aislamiento, estamos en cuarentena. Entonces muchas cosas de las que han señalado en la actualidad es que no tenemos que ahorita pues buscar trabajo sería perder el tiempo porque no vamos a encontrar, posiblemente en ciertas industrias, pero hay industrias que siguen en su proceso de reclutamiento porque pueden funcionar de otra manera. Entonces, cómo esto ha continuado pasando y cómo van a hacer esa selección como tal, porque la selección pues no es solo atraer, sino efectivamente tomar la decisión de quién va a ser el mejor o no para ocupar ese cargo. Entonces, aquí esta parte es relevante, los pasos que han seguido, el contacto con los candidatos, es decir, cómo los atraen, hasta ahí vendríamos el reclutamiento. Luego miramos que hacen entrevistas, ahí ya estamos hablando de selección porque están filtrando, están tomando decisiones. Pueden ser, según lo que ellos nos cuentan acá, varias personas de manera simultánea, entrevistas en vivo, individuales y grupales. Una grabación, realizar las pruebas psicométricas en línea, libre de sesgos, bueno, autocalificables. Pueden requerir una evaluación complementaria, entonces cómo se va a realizar, retroalimentación del proceso, bueno, etcétera, etcétera. Pero entonces lo interesante del caso es que ustedes puedan mirar que eso sigue andando y que sigue pasando y que es una realidad que está ahí. Y hay muchas innovaciones que pasan en torno a eso. En un artículo que les compartía por acá, de la parte de los robots, eso era parte de atracción del talento humano, y es como ahora la misma analítica o la inteligencia artificial va a poder ayudar a tomar esas decisiones a partir del análisis del perfil de las personas y no solamente el perfil que yo estoy entregando, sino el perfil que de verdad tengo en las redes. Por eso también la invitación era revisen o creen su perfil en LinkedIn, manténganlo actualizado, creen buenos contactos con los cuales puedan interactuar, que si bien no los van a contratar en este momento, o quizás sí, no sé, pero digo, ese no es el propósito principal, pero sí los va a permitir mantenerse en contacto o al menos saber qué está haciendo una persona en otras partes del mundo o en otras partes de la ciudad, del país, en torno a ese tema y por qué no en un futuro tener un trabajo colaborativo con ellos, me permite estar actualizado frente a eso y es un trabajo pues bastante relevante en eso. Entonces pasamos o recordamos el proceso de reclutamiento, llegamos al proceso de selección que tiene unos parámetros, pero finalmente el que toma la decisión de cómo hacerlo, es decir, si alguno de ustedes me dice cómo hago reclutamiento, yo le voy a responder lo que suelo responder y es porque es la verdad y es depende. Uno, depende del nivel jerárquico en donde esté el cargo que usted esté buscando. Dos, depende de la actividad económica a la cual usted está, de la cual usted está hablando. Si usted me está hablando de una actividad operativa que requiere una destreza manual o cierta concentración, pues la mejor manera es que a través de las pruebas y a través de demostrar que sí puede manejar o que sí puede ejercer esa actividad. Pero si estamos hablando de un trabajo creativo, estamos de un trabajo de analítico o de otro nivel jerárquico, pues las pruebas serán un poquito más hacia evaluar no tanto las destrezas físicas, sino las destrezas intelectuales y muchas de las tendencias son hacia simulaciones o casos de estudio o problemáticas. Entonces yo llego y les digo, bueno, yo soy la empresa X y estoy buscando a mi gerente en la línea no sé qué. Tengo un problema y es que nadie ha podido llegar a este nuevo nicho de mercado, a este nicho de mercado, nadie ha podido instalarse en el Amazonas por este o este motivo. El que me solucione esto, lo contrato como gerente de la línea o lo mando a que abra el punto. Entonces, obviamente con unas limitaciones diferentes a si estuvieran dentro de la empresa, pero yo lanzo el reto y cada uno verá cómo lo soluciona. Entonces, al ver cada uno cómo lo soluciona, yo pongo al talento humano a trabajar sin estarle pagando y aportándome ideas
¿Para qué? Para solucionar una problemática que yo tengo y a partir de eso tomo la decisión. Y eso es lo que hace Interacpedia. Ellos permiten que las empresas lancen sus retos y yo entro a tratar de solucionar el reto y si a la empresa le gusta la forma como yo lo planteo, ya sea desde las ideas, desde la posibilidad de poderlo realizar, pues sería genial como para que me seleccionaran como tal. Entonces me ponen a mí a trabajar antes de estar trabajando incluso y es un proceso que ha funcionado y puede funcionar muchísimo para ese tipo de cargos un poquito más desde la parte intelectual y creativa del ser humano. Eh, por ejemplo, ahorita quizá no, pues no es de contratación, pero lo que están haciendo también varias empresas es lanzar como concursos o ideas de quién me da ideas para solucionar esto. Y eso se llama innovación abierta y poco a poco esa innovación pues va llegando a las empresas como tal. Entonces, si alguno de ustedes está un poquito aburrido en la cuarentena, pueden entrar a mirar el concurso de Viva Air, el que antes era Viva Colombia, y qué soluciones le pueden dar a Viva Colombia para que les paguen $10,000, que no creo que a ninguno pues no sobren. Entonces, ese tipo de cosas las están empezando a hacer las empresas para llegar a tener como cierta relación entre el talento humano, es decir, la sociedad y las mismas empresas y los retos que tienen. Porque, si se acuerdan, y espero que ustedes esa premisa en algún momento la puedan tener en sus vidas y es que el talento humano pues efectivamente es lo más importante para la organización y nosotros tenemos que buscar una relación gana-gana y esa relación gana-gana no se da con enfrentamientos, sino se da con empatía y esa empatía cada vez es más valorada, al igual que el trabajo en equipo, al igual que la inteligencia emocional y son las habilidades que nosotros quizá nos falta mucho por fortalecer. Es un proceso, toma tiempo, no es algo que se haga de la noche a la mañana, pero la idea es poderlo pues realizar como tal. Entonces, con esto recordamos los temas que hemos visto en las clases anteriores y continuamos con el tema de la clase de hoy. Entonces vamos a tomar un descanso de 5 minutos. No sé, pues no es necesario que se salgan ni mucho menos, sino que voy a tomarme un vaso de agua, vamos a prepararnos para iniciar el tema de la clase de hoy y pues si tienen alguna pregunta de los temas anteriores, los escucho para ir haciendo el cambio a la clase como tal. Al tema de hoy, la clase de hoy se llama Contratación del Talento Humano y Remuneración. Es 14, entonces estamos cumpliendo al pie de la letra de la planeación de la clase y vamos sobre la marcha. Entonces, en contratación laboral, pues nosotros tenemos que hacer un barrido corto de los tipos de contratos, que se entiende por contrato y demás. Quizá si alguno tiene alguna experiencia o quiera contarnos algo acerca de esto, de cómo funciona, yo les voy a contar cómo está estipulado que debería ser. De ahí a que sea la realidad, pues tendremos que entrarlo a evaluar cada uno bajo sus experiencias, bajo lo que saben, etcétera, etcétera. Sí, hay unas cosas que ustedes ya conocen, otras que quizá no, y pues esa es la idea de la primera parte de esta clase. Entonces, esa contratación laboral se supone que pasa o llega después de que se surtió efecto el proceso que se llama selección. Esa selección ya pasó por una serie de filtros y decisiones en las que le dijeron, bueno, Natalia, usted ha sido seleccionada para esta vacante. Natalia tiene la oportunidad de decir acepto o no acepto y en el momento que acepta, pues pasa a qué? A estar o a formar parte de la institución y para formar parte de la institución o de la organización, pues necesitamos un documento, normalmente es un documento que efectivamente respalde que ella o él o esa persona haga parte de la institución. ¿Qué vamos a encontrar en estas diapositivas? Pues las definiciones más relevantes, las características del contrato, los tipos de contrato laboral y lo que se conoce como jornada de trabajo. Listo, entonces, ¿qué es un contrato laboral? Es un acuerdo entre dos partes para que una preste un servicio a través de un pago que se conoce como remuneración. Ahora, para que exista pues un contrato laboral,
existen unos elementos con los cuales se deben cumplir. Luego, ¿de dónde vienen esos elementos? Pues de una fundamentación jurídica, y esa fundamentación jurídica pues viene en lo que se conoce como el Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto Único Reglamentario del Trabajo, y pues sale o aparece a partir de lo mismo que está en la Constitución del país. Obviamente hay muchas más normativas que hacen parte del fundamento teórico, el fundamento jurídico que estipula o que hace referencia a lo que es el trabajo en general. Recuerden que nosotros, el trabajo es una de las actividades en las cuales invertimos la mayor cantidad de tiempo. Entonces, esto hace parte de la misma formación integral de las personas o la visión integral de las personas, y por eso muchas veces trata de estar regulado en todo lo que es el tratamiento que tienen las empresas que darnos a nosotros, y nosotros como empleadores podemos dar a nuestros empleados o viceversa. En este sentido, es importante que lo conozcan, que si bien nosotros no somos pues abogados o no nos especializamos en esta área, pues sí está la situación de que de conocer, eso no nos hace ajenos, o que no nos estemos ajenos pues de saber que existe esa regulación y cómo podemos asumirlas. Por ejemplo, han ido apareciendo decretos o normas donde se habla de lo que es el teletrabajo, eso ya está en una parte documentado, hay otra parte que todavía nos deben. Entonces, todo eso es cómo se actualiza referente al mismo, a la misma realidad o a la misma dinámica del mundo actual. Entonces, en esto, en el contrato de trabajo, nosotros tenemos dos partes, contrato de trabajo, tenemos dos partes, una que se conoce como trabajador y otra que se conoce como empleador. El trabajador es la persona que presta el servicio, y el empleador es el que ordena y paga ese salario. Ese empleador puede ser una persona natural, es decir, yo como Silvia Villarreal, o puede ser una persona jurídica a través de una empresa como tal. Entonces yo, Unidades Tecnológicas de Santander, contrato a X persona para que me preste ese servicio. Entonces lo puedo hacer como empresa o lo puedo hacer como persona natural, y lo que estoy haciendo es estableciendo ese vínculo con esa persona que a partir de ese momento se va a llamar trabajador, para que me preste un servicio a cambio de una remuneración. Para que exista un contrato laboral deben haber tres elementos claros. Si no están esos tres elementos, se considera que no hay contrato laboral. ¿Cuáles son? El primero es la prestación de un servicio, es decir, que la persona preste o realice unas labores para beneficiar a la otra parte. Que haya una subordinación jurídica. ¿Qué se entiende como subordinación jurídica? A esa facultad que tiene el empleador para dar órdenes a los trabajadores, ya sea en algo que se conoce como modo, tiempo, cantidad de trabajo o obligaciones, siempre y cuando eso nunca vaya a violar los derechos y las condiciones del trabajador, ¿sí? O sea, hasta cierto punto tiene esa libertad el trabajador de tener esa subordinación, pero básicamente es el poder que podría tener el empleador sobre el trabajador referente a alguna serie de actividades, ¿sí? Y el tercer componente es que haya una remuneración, que es una retribución por por ese servicio que está prestando la persona, por esas labores que está ejecutando la persona. Ahora, esa remuneración, ¿cómo puede ser? Y lo más común es que sea en efectivo, pero hasta cierto porcentaje se permite que sea un pago en especie, siempre y cuando se pueda cuantificar, siempre y cuando esté acordado por las dos partes, y eso podría ser en vivienda, en alimentación, en productos, etcétera, etcétera, que finalmente representan esa remuneración. Sin embargo, hay unos topes máximos en los cuales se ha definido que no puede haber remuneración en ese estilo para todos los tipos de labores. Esto que está acá, pues es los límites de ese término que se llama ius variandi, que lo que dice o lo que trata de mantener es los derechos mínimos del trabajador. Entonces, sí es cierto que el empleador
tiene decisiones sobre lo geográfico, sobre la jornada de trabajo, sobre la cantidad de trabajo, sobre la forma de hacer el trabajo, eso nunca va a poder superar pues los derechos de la persona y por eso pues, se pasó de la esclavitud al trabajo y lo que nosotros vivimos hoy en día, siempre y cuando se respeten los derechos de nosotros como personas, porque físicamente a veces no podemos dar más de lo que nos están solicitando y todos los riesgos a los que estamos expuestos cuando estamos trabajando, si estamos hablando de riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos biológicos, riesgos químicos, riesgos psicosociales, riesgos locativos, riesgos de seguridad, riesgos eléctricos y un sinfín de riesgos a los cuales como trabajadores nos vemos expuestos y el empleador, que es el que nos está pagando a nosotros para poder realizar eso, o ustedes como futuros empleadores también deben tener claro que pues nunca van a poder pasar por encima de esos derechos mínimos del trabajador porque estaría violando todo lo que es la esencia de cómo se constituye un ciudadano o una persona en la actualidad. Entonces, si bien hay subordinación, eso no me da derecho a que yo mande a mi trabajador a que salga afuera y me lave el carro, a que lo mande a hacer mis diligencias personales, a menos de que es que sea contratado para eso. Entonces, muchas veces parece una bobada, pero estamos jugando con la dignidad de la persona, estamos jugando con la misma esencia como tal de él. Entonces, ahí eso es lo que, digamos, que se trata de mitigar dentro de la misma elementos del contrato laboral. Entonces, importantísimo que siempre tengan ustedes en la cabeza cómo se puede demostrar que el contrato laboral con tres elementos. ¿Cuáles son? Prestación del servicio, subordinación jurídica, es decir, en cuanto al tiempo, las órdenes, lo que debe hacer el trabajador, la cantidad de trabajo y la remuneración. Debe haber remuneración por ese servicio que le está prestando. ¿Para qué? Para que haya contrato laboral. Muchas veces lo que se trata de hacer es demostrar que alguno de los tres elementos no se está dando para desvirtuar el hecho de que hubo un contrato laboral. Elementos y llegamos a la remuneración. Esa remuneración se llama salario y es la unión de todos estos elementos que ustedes están viendo acá, del sueldo, las prestaciones sociales, la afiliación a seguridad social integral, las vacaciones y las bonificaciones. El sueldo es el valor que se pacta, que normalmente pues es mensual, que yo voy a recibir pues, por cumplir con unas labores. Ese dinero pues está estipulado y por eso existe algo que se llama el salario mínimo y se supone que no me pueden pagar menos del salario mínimo pues por cumplir unas condiciones como tal que están estipuladas, ¿sí? Luego tenemos las prestaciones sociales. Esas prestaciones sociales están o se incluye un subsidio familiar cuando aplica unas dotaciones también, cuando aplica unas cesantías, un porcentaje de cesantías y unas primas. Por otro lado, tenemos algo que se llama afiliación y pago de seguridad social integral. Esa afiliación se creó con la Ley 100, donde se reestructura la forma en cómo nosotros, cómo se manejaba la salud, cómo se manejaba la pensión y se crea lo que hoy en día se conoce como ARL. En su momento, cuando se creó, era ARP, donde quizá algunos todavía utilizan ese término, pero es administradora de riesgos laborales. Se hace una transición entre riesgos profesionales a riesgos laborales y eso se da en el 2010 o 2012 con todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, con esto, con esta ley, pues, ¿qué es lo que se hace? Se definen o se crean unas administradoras de los fondos, es decir, quién va a manejar el dinero que la empresa, el empleador y el empleado pagan por cuestiones de salud, de pensión y de ARL, de riesgos laborales. Entonces, se crean esas entidades que nosotros conocemos hoy en día como EPS, como perdón por la letra, AFP, ya les digo qué son, y como ARL. Esas entidades o esos tres tipos de entidades son las que van a manejar el dinero que nuestros empleadores pagan y que nosotros como empleado pagamos. Entonces, la EPS es la que me va a administrar los fondos de salud. Son las entidades promotoras de salud.
Entonces, ellos son los que reciben el dinero y lo reparten, o bueno, le pagan a algo que se llama las IPS, que son las que nos prestan a nosotros el servicio de salud. Está por otro lado la AFP, que es la administradora del fondo de pensiones. Lo mismo, nosotros de una u otra manera contribuimos a él, a esas empresas, o a esas instituciones, organizaciones, y ellos administran ese dinero, ¿para qué? Para pensionarnos en caso de, ya sea por jubilación, por cumplir de la edad de jubilación, o por invalidez en caso de un accidente de trabajo o por el caso de una enfermedad laboral, ¿sí? Puede ser otra razón por la cual me puedan pensionar por la pérdida de mi capacidad laboral. Entonces ellos son los que tienen ese dinero y ese dinero pues lo van a repartir a partir de pues una serie de decisiones que se toman por detrás o que son propias de cada una de ellas. Ahí en esas pues tenemos AFPs privadas y públicas. La del Estado se llama Colpensiones y privadas podríamos encontrar, por ejemplo, a Porvenir. Luego tenemos la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, que pasa lo mismo. Un porcentaje de mi salario va consignado a esa ARL, a esa AFP y a esa EPS para que administre el dinero mío y de mi empleador y de mi familia, precisamente para qué? Para tomar las decisiones frente a eso. Luego, entonces, luego, entonces tenemos acá esa EPS, esa FP y esa ARL, y con esta ley lo que se crean son esas entidades que van a administrar el dinero. Luego tenemos que, ¿qué pasa? Se crea otra institución que se conoce como IPS. Esa IPS lo que hace es que son las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces a ellas es a las que nosotros vamos para que nos tomen los exámenes, las decisiones frente a pues, la condición de salud de nosotros. Ahora, esa IPS serían las clínicas, serían los hospitales, serían los laboratorios, serían los servicios ambulatorios de salud, serían los servicios a domicilio, todos los que presten algún servicio de salud. Pero ¿quién les paga esas IPS? Pues podría pagarle la EPS o podría pagarle la AFP. Depende del origen de su enfermedad o del tratamiento que usted necesita. Entonces, la AFP cubre todo lo que sea accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que pase con causa o ocasión del trabajo y que genere una lesión en el trabajador. Entonces, es todo lo que yo no planeé y por cosas de la vida me pasó y a partir de eso me generó una lesión. Esa lesión puede ser orgánica, es decir, en alguna parte de nuestro cuerpo, en algún órgano de nuestro cuerpo, funcional, que afecte alguna función. Entonces, la vista, el olfato, el oído, etcétera, etcétera, o incluso puede llegar a una invalidez. Todo lo que sea generado dentro del entorno y con causa y ocasión del trabajo quiere decir que porque usted estaba desempeñando sus funciones como tal o porque por ejemplo, el jefe lo había encargado de eso, porque usted estaba representando a la empresa en una actividad sindical, porque usted estaba participando en una actividad que organizó la empresa y patrocinó la empresa, también podría generarse o podrían atenderlo en accidente. Señor. Ahí esto, en esos accidentes de riesgos laborales es que le pagan más, por ejemplo, si usted pierde un pie, que le pagan más por una mano perdida que por un pie, algo así. Que las yo había escuchado eso, que le pagaban a uno por la parte del cuerpo pues, que Claro. perdía. Sí, ahí pues es un poquito, hay mucho más trasfondo en eso que usted me acaba de preguntar, pero entonces, a ver, por ejemplo, Profe, primero, pero el señor. AFP solamente es con digamos, Sí, cuando es por dentro del trabajo. ven, lo siento, sí, sí, es cuando es dentro del trabajo. Por, espérenme. Ah. ARL. Claro que la ARL es la que paga accidentes, riesgos laborales, pero lo había escrito, bueno, cuando hice las flechas no me di cuenta que lo había puesto bien. AFP es la de pensiones.
pensiones, colpensiones y porvenir y todo lo que sea de cuando ya yo perdí mi capacidad laboral y entonces tienen que pagarme por esa pensión pues para poder vivir, o ya cumplí con mi edad y con mis semanas y me pagan esa la ARL. Depende, es que hay varios tipos de responsabilidades. Entonces tenemos una responsabilidad laboral que es la que cubre la ARL y es precisamente Profe, o sea, el ARL solamente es lo que pasa dentro del trabajo y la hora de sí, trabajo, ¿cierto? sí, exacto, sí señor. Y Entonces la les está, EPS es la que cubre lo de afuera. sí, la EPS cubre enfermedad común y embarazo. Ya vamos. Mm, ARL cubre accidentes de trabajo, que son esta explicación que les estaba dando, de que estos sucesos Una repentinos pregunta, con una causa pregunta. vocación de trabajo y que genere una lesión. Señor, Si el accidente es llegando al trabajo o saliendo del trabajo, ¿qué pasa ahí? no es accidente de trabajo. A menos de que usted vaya en un vehículo de la empresa y la empresa le haya proporcionado el vehículo. ¿Sí? ¿Y eso quién lo la IPS? La, usted siempre lo va a atender la IPS. ¿Y quién va a responder pues por las eh, por el tratamiento que usted tenga que recibir? La EPS, porque entra dentro de eso. Y alguien activó el micrófono. Y sí, recuerden que pues si por ejemplo es un accidente de tránsito, pues está el SOAT y está la responsabilidad que tiene ahí el otro, la otra, la otra parte para responder por eso. ¿Sí? Frente a eso, es que no le puedo responder bien al compañero que me preguntó acerca de la parte del cuerpo que, pero ya voy para allá. Entonces, frente a la pregunta de si es antes de llegar al trabajo o saliendo del trabajo, si usted ya eso no es causa ni ocasión del trabajo, entonces no es accidente de trabajo. La única forma de que lo sea es que el transporte, el medio de transporte en el que usted iba, lo esté proporcionando la empresa. Si eso es así, la ARL sería la que paga su tratamiento, siempre y cuando se demuestre las otras razones, es decir, que fue un suceso repentino, que usted no lo planeó ni nada, sí, que usted no lo planeó, que fue pues por ese motivo y que le generó una lesión, porque si no le generó usted, pues usted pudo tener el accidente, pero si usted está bien, pues ¿qué tratamiento le van a pagar? Ahora, frente a las responsabilidades. Entonces yo tengo una responsabilidad laboral, que son las prestaciones económicas y asistenciales básicas, es decir, el tratamiento que usted necesita inmediatamente después de que ocurrió el accidente o que se descubrió la enfermedad, pero también está eh, la incapacidad que deba cubrirle en caso de que eso ocurra. Ahora, la otra responsabilidad, eso es lo básico y eso es lo que cubre la ARL, pero tenemos otra responsabilidad que se llama la responsabilidad civil. Esa responsabilidad civil es cuando las personas, la que sufrió el accidente o sus familiares, demandan a la empresa solicitando una indemnización integral de él. Entonces, esa reparación integral desde la responsabilidad civil se da en dinero, ¿sí? Entonces ahí es donde viene de cuánto me van a pagar a mí por haber perdido el dedo. Entonces resulta que yo perdí el dedo y para mí la empresa debe indemnizarme o debe repararme integralmente, porque es que para mí esa mano, esa parte del cuerpo, pues era esencial, ya sea para desarrollar mis tareas dentro del trabajo o para mi misma vida diaria. Entonces, eso pasa por un proceso, obviamente civil, donde un juez toma la decisión y decide, bueno, por haber perdido el pie, pues la empresa debe pagarle este dinero. Por haber perdido el dedo de la mano, este dinero. Entonces, eso una parte va a ser un poquito subjetiva, otra parte no, va a depender del juez, del proceso y demás. Y así es que ocurre. Ahora, si se demuestra que es que usted estaba de chistoso, porque es que al compañero le pagaron 5 millones por el dedo que perdió y usted dijo, no, pues yo necesito plata y yo este dedo casi no lo utilizo, entonces cuando vaya a utilizar esta máquina voy a meter el dedo, ¿sí? Entonces, si la empresa logra demostrar que usted tenía pensado hacer eso y que lo hizo por ese motivo, pues lo siento, pero por responsabilidad civil no le van a pagar nada. Exactamente. Entonces, siempre se deben demostrar unas causales y lógicamente podríamos entrar a profundizar muchísimos más casos, pero nos desviaríamos del tema que nos compete principalmente. Pero entonces, la ARL va a pagar todo lo que sea asistencial y económico en cuanto a indemnización,
incapacidades generadas por accidentes de trabajo, que serían estos casos que estamos hablando, o enfermedades laborales, que son aquellas enfermedades que se generen, que sean inherentes pues al desarrollo de la tarea y que se logre demostrar que las desarrolló frente a su trabajo como tal. John está preguntando, ¿de alguna parte del cuerpo no puede seguir laborando, lo pueden pensionar? Ahí pasa algo, y es que cuando usted sufre un accidente o una enfermedad, una TEL, cualquiera de los dos, eso pasa a una valoración médica. Entonces, en esa valoración le dicen a usted cuánta capacidad de trabajo, capacidad laboral perdió. Entonces, si esa pérdida de esa capacidad laboral es menor al 50%, a usted solo lo indemnizan y lo mantienen con incapacidades temporales o permanentes parciales, pagándole el sueldo, pero pues sin poder desempeñar la labor. Cuando esa capacidad, usted pierde más del 50% de su capacidad laboral, ahí ya lo pueden pensionar. Entonces, esa depende de la valoración de la pérdida de la capacidad laboral. Cuando eso sea superior, ahí se va para pensión. Entonces, quiere decir que ya no responde la ARL, sino la AFP a través de la pensión. ¿Sí es claro ese pedacito? Pero depende de la valoración. Ahora, imagínense que un trabajador a los 30 años sufre un accidente de trabajo donde la valoración de la pérdida de capacidad laboral pues es superior al 50, al 55, al 60%. Pues sí, lo pensionaron, pero eso es lo peor que le puede pasar a un trabajador, porque es que en el momento en que lo pensionan por invalidez, porque ahí ya estamos hablando de pensión por invalidez, pues esa persona ya no puede volver a trabajar. Suponiendo que quisiera y pudiera en teoría hacerlo, pero ya fue valorado que no puede, no va a poder volver a firmar un contrato laboral porque la ley lo prohíbe. Usted ya fue pensionado por invalidez, usted ya no puede celebrar contratos, ¿sí? Y en términos de la realidad, pues es lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Por qué? Porque es que las personas de por sí necesitamos estar ocupadas. Y una persona a los 30 años, a los 35, a los 40, incluso a los 50 y así sucesivamente, pues que tenga que ya quedarse en la casa porque sufrió un accidente muy grave donde perdió su capacidad de trabajo, pues es lo peor que le puede pasar, porque ya no tienen que estar ocupado, porque ya no también se empieza a sentir como un estorbo en la casa, no puede realizar pues todas sus metas y sueños de proyecto de vida. Entonces nosotros tenemos dos puntos de vista. Uno, de cómo nosotros actuamos frente a la persona, nosotros como trabajadores actuamos frente a esto y conocemos quién va a pagar en caso de que me ocurran estas cosas, y eh, nosotros como futuros empleadores, cómo vamos a tratar de mitigar y responder frente a estas cosas que tenemos acá. Porque no, es que un diferente la pensión por invalidez a la pensión por jubilación, que es cuando se cumple con la edad y las semanas, porque es que usted lleva toda una vida cotizando unas semanas o cotizando parte de su salario para esa pensión. Entonces usted tiene derecho en el momento en que cumpla con los requisitos, pues de acceder como tal a esa pensión. Y ya es decisión de cada uno si quiere y puede seguir trabajando. A veces hay personas que simplemente se pensionan, pero les gusta seguir trabajando y desde que encuentren trabajo van a seguirlo haciendo. Habrá otros que, pues no, están esperando, contando los días para pensionarse porque con esa pensión podrán vivir. En términos de una persona común, estamos hablando de una sola pensión. Sin embargo, hay unos regímenes especiales, aunque eso ha ido cambiando, que sería todo lo que es los profesores, pero de instituciones públicas, de planta y demás. Tengo entendido que ellos tienen derecho o tenían derecho, no sé si todavía, pero hubo un tiempo en que podían acceder incluso a dos pensiones, una del magisterio y otra la normal, y las fuerzas militares también, pero ellos no llaman pensión, ellos lo llaman de otra manera. Señor, frente a la pregunta de Johan, si lo llegaron a pensionar por algún accidente de esos, ¿le pagarían el salario que se está ganando o le aumentan? Pues si usted ya se pensionó, no, lo hacen sobre el salario que usted estaba recibiendo, pero obviamente
una cosa será la pensión y otra que habrá que analizar es la indemnización que pueda recibir esa persona. Entonces, en el caso de la indemnización, por ejemplo, el juez tendrá que tener en cuenta los salarios que va a dejar de recibir esa persona y todo lo que es repararlo integralmente desde algo que se llama derechos patrimoniales, no patrimoniales, subjetivados, no subjetivados, bueno, son una serie de elementos que hacen parte de eso y que puede ser una indemnización aparte de la misma pensión. La pensión es la mesada, pues, que va a recibir la persona, pero también esa persona tendría derecho a solicitar una indemnización por los daños que causó ese accidente o esa enfermedad, ¿sí? No sé si alguno tenía una pregunta. Sí, sí se pueden dar las dos, pensión e indemnización, porque la indemnización va a ser una única vez, pero la pensión pues se va a convertir en esa mesada. Volvemos acá y es el hecho de que hay unas instituciones que se llaman IPS, que son las que me prestan a mí los servicios, ¿sí? Las que me atienden en caso de que algo esté mal. Entonces, depende del origen de dónde venga eso que estuvo mal, o ese accidente o esa enfermedad, pues alguien tiene que responder. Entonces, si esa enfermedad o esa razón por la cual usted acude a esa IPS proviene de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, el que le va a pagar a la IPS es la ARL, ¿sí? Pero si eso resulta que usted acude a esa institución, a ese hospital, a esa clínica, a ese laboratorio, por razón de una enfermedad común, la que va a debe pagar o pasar el dinero, pues va a ser la EPS. Y en el caso de las mujeres, cuando en el momento del embarazo, pues la EPS es la que asume el valor de toda la asistencia médica que necesite la persona frente al parto. Además, pues la EPS también es la que paga las incapacidades en caso de enfermedad común y la licencia de maternidad y demás en caso pues, del embarazo. Entonces, hay unos recursos en cuanto al tratamiento y otros recursos en cuanto a la parte económica, que sería la parte de las incapacidades. Por ejemplo, las EPS solo pagan incapacidades después de 2 días. El primer día lo paga la empresa. Entonces, por eso es que las EPS, las IPS, bueno, las dos, pero en compañía, la incapacidad la emiten por un solo día, ¿sí? Porque cuando la emiten por un solo día, la asume la empresa, pero cuando la emiten por más de 2 días, ya la que tiene que responder por el dinero es la EPS. Que nosotros lo veamos o no lo veamos, pues es otro cuento en la medida de que pues finalmente a uno como trabajador le va a llegar el dinero, pero en caso de que seamos empleadores, pues debemos tener un poco más claro esto. Evidentemente hay un trasfondo mucho más grande, nosotros lo vemos acá como para tratar de interpretar, y esto que está acá, pues es como el resumen o la parte del resumen de todo lo que se promulgó a través de la ley 100, donde se establece este funcionamiento que está acá. Lógicamente, estos aportes, se llaman aportes a salud, pensión y ARL, pues se deben hacer desde el sueldo del trabajador. Una parte la asume el empleado, otra parte la asume el empleador. Y cuando hablamos de otro tipo de trabajo, que es por ejemplo la orden de prestación de servicios, que no es un contrato laboral, pero es una forma de trabajar, estamos hablando de que la persona asume esos tres componentes, salud, pensión y ARL. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos la fortuna de tener un contrato laboral, pues el empleador está asumiendo unos valores que nosotros muchas veces pues no vemos o no están tangibles ahí dentro de el salario. Entonces nosotros vemos el sueldo, pero se nos olvida ver el salario. Igual vamos a ir avanzando sobre esto. Ahora, entonces, señor. Profe, esto, por causa de un embarazo puede que, digamos, terminen el contrato. Eso no se puede, ¿cierto? Eso tiene esto ya cosas legales. Tiene implicaciones legales. Entonces, depende del tipo de contrato, porque, por ejemplo, bueno, eso no es contrato, pero muchas veces cuando es, por ejemplo, uno trabaja por orden de prestación de servicios, em, pues eso puede hacer que se termine el contrato.
Ahora, las empresas, digamos que no es una justa causa despedir a una persona porque quede embarazada o porque esté embarazada, ¿sí? Hay unas causas por las cuales en teoría es justo despedir a alguien y hay que revisar si hay justa causa o no hay justa causa. Si hay justa causa, no pasa nada. Si no hay justa causa, la empresa debe hacer una indemnización por el tiempo que dejó de cumplir el contrato o que va a dejar de cumplir el contrato. Me explico, por ejemplo, resulta que yo tengo un contrato a un año y llevaba 5 meses trabajando y pues la empresa decide echarme o sacarme de la empresa. Entonces ellos deben darme una indemnización por los meses que me falta por trabajar, por los meses, sí, por los meses que me falta por trabajar y eso pues en términos legales es pagarme un mes de salario. Bueno, depende de, pero entonces es una retribución por el tiempo que lo sacaron a uno de ahí. Entonces, en el Y, caso profe, del embarazo, no es justa causa, señora. y la indemnización, o sea, ahí mirarían cuánto debería pagarle o es el sueldo que dejó de recibir la persona. No es exactamente el sueldo que dejó de recibir la persona. Tengo entendido que si es por el primer año le pagan 30 días de trabajo, entonces es un sueldo, ¿sí? Si tenía 2 años, el primer año le pagan 30 días y el segundo le pagan 20, lo que correspondería a ese valor, ¿sí? Pero eso está estipulado y definido el valor que debe ser, pero no es equivalente al todo el sueldo que dejó de recibir porque en ese caso, pues, digamos que podrían simplemente, pues, no despedirlo. Entonces, a veces las empresas toman esa decisión, ¿no? Pues me sale más barato a mí hacer la indemnización que mantenerlo acá en la empresa. Y eso es, pues, digamos que ya es un poquito más independiente de cómo cada uno lo vaya o cada empresa lo maneje. Que una mujer que quede embarazada, que cuando la echan o la sacan de la empresa, Sí, Zair, digamos que en ese caso, yo como, digamos, tengo que encontrar cuál es la justa causa para hacerlo, para poderlos despedir. Entonces, si hay justa causa, no tengo que indemnizarlos, pero si no hay justa causa, tengo que indemnizarlos. Había una polémica en torno a lo último que salió ¿cómo se llama? Por la situación, por lo del COVID, por lo del COVID-19, y era que en una de los comunicados, decretos, no, resoluciones, perdón, del Ministerio de Trabajo, había una cláusula, un artículo que hablaba de que las empresas podían tomar como justa causa ciertas situaciones. Entonces había polémica en torno a eso porque, pues, en plena crisis y el gobierno hablando de que se podía despedir o no. No supe bien cómo evolucionó el tema, pero a eso es a lo que vamos. Entonces, en la ley está estipulado que es una justa causa y que no es una justa causa de despido. Entonces, cuando no hay justa causa y yo lo despido porque necesito hacer ese recorte o porque X o Y motivo, pues debo hacer esa indemnización. Y cuando son recortes masivos, pues ahí es donde uno estratégicamente tiene que mirar cuánto me vale a mí mantenerlo, cuánto me vale a mí echar este porcentaje de personas. Ahora, si ustedes están en una empresa que tiene una planta de 200 trabajadores y resulta que las cosas van muy mal, entonces ustedes tienen que tomar la decisión de sacar a la mitad de la planta. Ahora, ¿eso está bien o está mal? ¿Qué decisión pueden tomar? No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Los despiden o no los despiden? ¿Está bien o está mal que la empresa haga ese despido? ¿Qué decisión tomaron? Profe, ¿qué opinaría usted ante eso? ¿Está bien o está mal? Pues basado en su punto de vista. ¿Qué decisión tomaron? Primero díganme qué decisión tomaron. ¿Los echan o no los echan? Pero voy a repetir la pregunta. Ustedes tienen que, para que la empresa sobreviva, tienen una planta de 200 empleados y para que la empresa sobreviva tienen que echar a la mitad.
¿Los echan o no los echan? Yo los he hecho, profe. Uno siempre tiene que hacer lo mejor para los negocios. Claro, toca echarlo. Ok. Es la verdad, uno toca sobrevivir y entonces... Y profe, de ahí nacen los recortes de personal, ¿no? Que dicen, siempre que en las empresas y todo eso. Ay, uno tampoco lo va a echar como perro, sino que bueno, ya no necesitamos más sus servicios y así. Bueno, y si usted frena a los Pero, empleados, profe, ¿qué digamos, no haría? se podría como hacer algo, digamos, para no... Pues, que ella no para Pero necesita es que no se nada de pueden eso. echar de una vez, tiene que ser con anticipación o una verdadera razón para poderlos Bueno, esa es echar, una si no, no parte. se puede. Pero si usted está en una crisis y necesita hacerlo, pues obviamente sabe que si lo hace, pues va a tener que pagar unas indemnizaciones, pero supongamos que pagar esas indemnizaciones es más barato que seguir manteniendo la planta. Entonces, desafortunadamente, y así suene cruel, también incluso para todos, porque es que a veces, digamos que nosotros, preciso usted es el que estuvo en los 100 que echaron. Es cruel. Pero no es cruel. ¿Por qué? Porque si usted sigue manteniendo a 100 familias, a 100 personas, ¿sí? Entonces, pues ya no tiene pero es peor que haber dejado 200 por fuera, dejó a 100. Entonces, sigue siendo en teoría responsable por eso, ¿sí? La propuesta que me está haciendo acá, Yande, hablaría con el personal para reducción del salario y si llegáramos a un acuerdo no sería tantos despidos. Entonces, resulta que eso sería conveniente, pero hay una realidad y hay Eso es imposible, ¿no? Porque Ajá. no se le puede bajar el sueldo a un trabajador así porque sí. Exacto, entonces usted nunca puede tomar decisiones que desmejoren la calidad o el salario, el sueldo que está recibiendo la persona. Así la persona esté de acuerdo. Entonces tendría que o cancelar terminar el contrato y hacerles otra vez contratos, pero eso nada, digamos que no les garantiza que efectivamente cuando se supere la crisis se pueda hacer. Estoy hablando en términos de cómo, digamos que cómo está respaldado en la ley. Ahora en la practicidad pues será un poquito diferente. Igualmente también recuerden que pues yo no soy abogada ni abogada laboralista ni nada por el estilo, sino es la información que conozco a partir de eso. Obviamente sé que esto tiene muchos más trasfondos, hay muchas discusiones, a veces unas dependen incluso de lo que tome, una cosa lo dice la ley, otra cosa lo dice la corte y la corte pues toma decisiones referente a la interpretación de la ley y así es como se da. Pero nosotros, pues como empleadores, tenemos que ser conscientes de eso porque es que la carga prestacional en teoría es muy alta. Estamos hablando de que esto fácilmente puede sumar, perdón, más de casi un 30% del sueldo. Entonces, por eso es que, pues ustedes veían que cuando dice uno que el salario mínimo no son casi 900.000 pesos, sino que son 1.200.000, 1.500.000, es porque el salario incluye las prestaciones, la seguridad social, vacaciones y bonificaciones. Entonces, hay varias cositas ahí que van sumando y eso es lo que vamos a revisar. Creo que lo dejaremos para revisarlo a más profundidad de hoy en 8, que vamos a hacer unos ejercicios sencillos, pero de cómo liquidar este tipo de cosas, porque igual no hemos avanzado así mucho, no hemos visto los tipos de contrato, pero voy a hacer la pausa ahí. Voy a mostrarles por aquí una cosa que no tengo en estas diapositivas. Pero bueno, el caso es que aparte de esto, pues yo hago le doy unas prestaciones, que sería, por ejemplo, todo lo que está, o las bonificaciones, todo lo que sea por horas extra, por horas nocturnas, por horas de festivos y todos los cargos que eso debería tener, en teoría, la remuneración del talento humano. Entonces vamos hasta ahora en que, y vamos a hacer el resumen, en que nosotros pasamos el proceso de reclutamiento, es decir, de atracción, de convocatoria del talento humano. Luego eso pasó por un proceso que se llama selección, pasó por una serie de filtros hasta que encontré a quién me iba a ocupar la vacante y luego llegamos a la etapa de contratación. Y en esa etapa de contratación es cómo voy a vincular a esa persona a mi empresa. Y hemos visto hasta el momento que cuando yo vinculo a la persona, pues normalmente yo debo hacer algo que se conoce como contrato laboral. Ese contrato laboral es el vínculo que va a existir entre la persona, que es la que me va a prestar un servicio, y entre el empleador, que es el que va a pagar por ese servicio. Pero el empleador, pues debe cumplir o digamos que garantizar ciertos elementos para que eso se pueda
desarrollar satisfactoriamente. Entonces, para que exista un contrato laboral, para que ese documento que vayamos a firmar nos quede bien, pues yo debo demostrar siempre que existen 3 elementos. ¿Cuáles son? Que alguien preste el servicio, o sea, que yo, trabajador, preste un servicio. Que exista una subordinación, es decir, que el empleador me pueda dar órdenes dentro de lo que cabe de las órdenes, siempre y cuando nunca me vaya a humillar, nunca me vaya a violar mis derechos como persona, ¿sí? Y que a partir de esas órdenes y de esa prestación de servicio que yo estoy brindando, me dé una remuneración. Y esa remuneración es lo que se conoce como salario y es el dinero que van a pagar o que estamos pagando tanto él como yo para asumir o a hacer frente o para recibir a cambio de ese servicio. Entonces tenemos algo que se llama el sueldo y es lo que a mí me pagan directamente por ese trabajo. Pero según la legislación, nosotros estamos hablando de un concepto que se llama salario y ese salario lo que hace es que reúne ciertos componentes que desde precisamente el gobierno nacional, independientemente de la época, pues ha tratado de tenerlo o de entregárselo a los trabajadores. Vuelvo y repito, esto es como está concebido en la teoría, como está concebido que debería ser. Ahora, que hay una transición muy grande en torno a esto, que hay una realidad que es muy difícil acceder a estas situaciones, sí, y en su momento lo hablaremos y lo profundizaremos, pero ahorita estamos en lo que dice la teoría. Entonces, tenemos esas prestaciones, tenemos esa afiliación a esto que se llama seguridad social integral, que lo que incluye es salud, pensión y riesgos laborales, y se reformaron o se dieron a partir de la ley 100 y así es como funciona en la actualidad. Y por último tenemos vacaciones y tenemos bonificaciones. ¿Listo? Para cerrar acá la parte de la definición de contrato y empezar de hoy en 8 en los tipos de contrato, tenemos ¿quiénes pueden celebrar un contrato de trabajo? Toda persona natural que haya cumplido 18 años de edad, y las jurídicas tienen capacidad de celebrar un contrato individual de trabajo. Es decir, la natural que tenga más de 18 años puede firmar un contrato para prestar el servicio. Y jurídica, es decir, las empresas pueden celebrar contratos con. Entonces yo, empresa, puedo contratar a personas mayores de 18 años. Ahora, ¿un menor de edad puede trabajar? Según la ley, para que el menor de edad pueda trabajar necesita una autorización escrita del Ministerio de Trabajo o en el caso de algunos municipios donde no hay un inspector del trabajo, el alcalde puede pedir ese consentimiento siempre y cuando pues se cumpla con todos los respaldos legales que deberían tener. Entonces, esencialmente, para ustedes poder trabajar bajo contrato laboral, pues deberían tener más de 18 años o en su defecto tener una autorización escrita para poder hacerlo. ¿Listo? Entonces ahí vamos a cortar el tema de la clase de hoy. De hoy en 8 comenzaremos con los tipos de contrato, haremos unos